Ya está en marcha el duelo Guaraní Recoleta en Capiatá. Ya tiene la pelota Segovia. Lanza la pelota arriba. Corner para el legendario. Le va a pegar Derlis. Allí está Rodríguez. El centro para Barbote. Desvía Barbote. Toledo se queda con la pelota y hay salida que corresponde a Recoleta. Bien atendidos aquí por la gente de Capiatá. No, correcto, muchas gracias. Allí está Derlis. Robó la pelota. Juega para Fernández. Y Nelson Romero le desvía la pelota en el hombro y va al arco, pero no con fuerza Landolfi. Ojo con esta acción. Tanda se mueve. Dani Pérez. Allí está Dani, remató al arco. Y no pasó lejos. El disparo del número 37. Habrá salida para Recoleta. Está retornando Pérez. Le tuvo mucha confianza, lateral derecho. 28 minutos del primer tiempo. Le buscan a Kevin. Parzahú le va a ganar a Saracho. Se mete en el área. Está el primero Parzahú. Le queda el rebote Parzahú. Y desvía Saracho. Rebote. Va quitando Dani Pérez. Ahora Llano. López. El Queso. Segovia. Viene el centro. Pelota para Barbote. Cabecea Barbote. Y Toledo se queda con la pelota. Habrá salida que corresponde a Recoleta. Descuidaron a Barbote. Sí, aquí logró hacer daño Guaraní con la pelota detenida. Una buena ejecución al corazón del área prácticamente para que gane Barbote. Una acción muy peligrosa, pero respondió de buena manera Toledo. Aquí está Ríos. López gira, le puede pegar López, apunta. Va a jugar con Ríos, va a cruzar Ríos. Viene el centro de Aldo González. Wilfrido Báez domina en el área, juega atrás. Pelota para Espínola, le va a pegar a Espínola, le pegó. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Recoleta FC! José Espínola desactivó la bomba, el remate fuerte, esquinado al poste derecho de Servio. Sobre 40 minutos del primer tiempo, se rompe el cero en Capiatá. Golazo de Espínola, Reco gana el partido 1-0. Golazo por la culminación de la jugada, por la bomba que termina sacando el volante. Muy bueno que tiene Recoleta José Espínola. Es un motorcito que tiene el conjunto recoletano para recuperar pelotas, para apoyar el equipo en zona ofensiva. Y un golazo también por la construcción de la jugada, la cantidad de toques y el buen manejo de pelota que metió en esta jugada muy puntual Recoleta, para que termine todo en este pase para atrás y que llegue Espínola, bombazo y adentro. Claro, sin más que tiene mucha capacidad de ir para el frente también el volante, que acaba de convertir un golazo. Ahí está López, recupera la pelota, juega para Derlis. Le va a buscar a Derlis, el remate por abajo. Buscó el arco, pensé que iba a buscar pase con Ferfer. Esto también para que pueda contragolpear el equipo de González. Ahí está Derlis, lanza el centro, ya no desvía, cabecea, gol. ¡Gol! Jesús María Llano ganó en el primer poste, cabecea, cambia la trayectoria de la pelota y vence la resistencia del portero Toledo, que quedó mirando la acción. Empata Guaraní sobre 4 minutos del segundo tiempo. Llano marca su primer gol en primera con la camiseta de Guaraní. Ya me estaba gustando lo que por lo menos intentaba Llano. Entonces es seguir trabajando en búsqueda del segundo, de revertir todo esto, pero con la tranquilidad de no dejar espacios en el fondo. Fernández, allí está el Queso, está el gol del Queso, remató Queso, gol. ¡Gol! De Guaraní. Fernández, el del pase, Diego Fernández, el del control, y el goleador es el Queso. No perdona en el área menor, allí de puntín ante la salida desesperada del portero Toledo. Lo da vuelta Guaraní, 12-8 nomás, dice Ferfer. Tranquilo que está el goleador. Mirá el pase que le mete Diego Fernández, que control orientado con ventaja del Queso. El partido está 2-1, lo dio vuelta Guaraní. Gana Legendario, apareció el goleador. En 10 minutos, Guaraní convierte 2 goles para dar vuelta a esta historia. Dieguito Fernández, que ingresó para darle justamente profundidad y claridad al juego de Guaraní. Mete una pelota fantástica y dentro del área sabe, con ese control ya se perfiló para la definición, quedó desorientado en este caso Marota. Estaba por aquí. Está trabajando en limpiar y demás. Sí, señor. Hay pelota para Diego Fernández, se acomoda, juega pase corto para Mansur, golpe de taco, qué buena acción. Allí está Derlis, cómo cruza, viene el remate al arco, rebote del arquero, cabezazo.
La pelota persiste, sale, dice que no entró. La gente de Guaraní reclama que entró, pero sigue la acción. La pelota para Derlis. Ahora tiene Mamsur, que bien armó Guaraní la jugada que no terminó por muy poquito. Viene el centro, pelota arriba para Segovia, baja Segovia. Ahora sí Derlis va a rematar, Derlis remató. Afuera. Se salva Recoleta, pero ya estaba en posición fuera de juego Derlis. Se va a revisar la acción anterior. Momentito, dice el árbitro, porque ¿de dónde quitó Toledo esta acción? Fíjate cómo excelente todo. El remate, el cabezazo. Y sobre la línea. Y sobre la línea. Sí. A ver en esta. No, gran intervención. Excelente Espectacular. lo de Toledo. En esta vamos a ver mejor. Y no sé si entró todo. Primeras repeticiones no parecía. A ver. ¡Gol de Guaraní! Con suspenso, con bar de por medio, pero a festejar Barbote. Y en esta cancha Barbote ya marcó varios goles. Le siente bien esta cancha al número 3. Barbote, que estaba atento pescando en Río Revuelto. Revuelto, digo bien. El remate potente, el arquero da rebote y allí estaba Barbote, cabeceó y por milímetro, pero sí entró totalmente según el VAR. El partido está 3-1, lo gana Guaraní con la firma de Barbote. Era el momento para que Guaraní lo pueda liquidar con un tercero para estar mucho más tranquilo, porque estaba jugando mejor y estaba al acecho, mucho más cerca Guaraní del tercero que Recoleta de un probable empate. Ocurre lo primero, Guaraní extiende la diferencia con el suspenso, Barbote, cabezazo y adentro, más allá del esfuerzo de Toledo, no hubo caso. Fue cambiando la cuestión, en los primeros ángulos parecía que no, finalmente sí, adentro Barbote, 3-1 gana el legendario. Perspectiva que uno puede llegar a tener, en algunos sí, en otros ángulos no, pero se clarifica todo con esa toma de costado, la que tiene el VAR, la que compartimos ahora para ver exactamente en qué momento Toledo hacía contacto con esa pelota y ya estaba adentro, ya traspuso la línea de gol. Allí está Torales para el cuarto, Torales va a rematar, Torales remató a Chico bien Toledo. Rebote para Derlis, pelota para Guaraní, avanza el legendario, quiere más, el árbitro dice momentito. Terminó el encuentro, fue final del partido con triunfo aborigen. El legendario le ganó 3-1 a Recoleta.